Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de conversatorios en la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Jorge Mateo y soy gestor cultural de la institución. Les damos la bienvenida en este conversatorio que se ha realizado en marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En primer lugar, conversaremos qué es la producción audiovisual, ¿no? Que es que surge con la modernidad y en nuestro país ha generado diversos documentos cuyo estudio se puede abordar de manera interdisciplinaria, desde la historia, la antropología, la sociología, comunicación y el arte. En la mesa de hoy, denominada Creación Audiovisual e Identidades, es un gusto contar con la presencia de estos tres expositores que nos van a dar una sesión fabulosa seguramente sobre este tema. En primer lugar, contamos con Ricardo Bedoya, crítico de cine y docente, formó parte del consejo editorial de las revistas cinéfilas Hablemos de Cine y La Gran Ilusión. Asimismo, es el director del programa televisivo El Placer de los Ojos. Ha publicado diversos libros y artículos concernientes a la producción audiovisual en el Perú, entre los que podemos destacar 100 años de cine en el Perú, una historia crítica, el cine sonoro en el Perú, el cine silente en el Perú y el cine peruano en tiempos digitales. Asimismo, contamos con la presencia de Nelson García, crítico de cine, cineasta, investigador y dirigente gremial. Ha publicado textos en las revistas Pantalla y Hablemos de Cine. Asimismo, ha realizado cortometrajes y largometrajes con premios en el Perú y en el extranjero. Entre estos podemos señalar Bombón Coronado, El Chicle, Canción para un Cine Cerrado y Palos y Risas. Fue presidente de la Asociación de Cineastas del Perú y organizador del primer Congreso Nacional de Cinematografía en el año 92. Ha publicado los libros Agenda de Medios Audiovisuales y Cuando el Cine era una Fiesta, la producción de la Ley 19327. Finalmente, contamos con Emilio Bustamante, crítico de cine y docente, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Él ha ejercido la crítica de cine y ha publicado los libros La radio en el Perú y Las miradas múltiples, el cine regional peruano, en coautoría con Jaime Luna Victoria. Este año ha editado La batalla por el buen cine, un volumen que reúne textos escritos por Armando Robles Godoy, conocido cineasta, entre los años 1961 y 1963. Muchas gracias a todos, buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Empezaremos, por favor, con Ricardo Bedoya, con el tema Identidad Nacional en la Producción Cinematográfica. Adelante, Ricardo. Buenas, ¿qué tal? Yo voy a ser un poco, tal vez, indirecto en el tratamiento del tema, porque en verdad no tengo digamos, ideas estructuradas respecto al tema de la identidad nacional y la creación cinematográfica. Pero sí puedo dar testimonio de algunas cosas personales, de lo que fui testigo, de lo que vi. Y que está muy vinculado, por cierto, al asunto de la conservación patrimonial, al asunto del tratamiento que se le ha dado al patrimonio audiovisual en el Perú, y por supuesto al tema de lo que motiva esta reunión, ¿no es cierto?, que es la identidad, porque la identidad se forma a partir de el conocimiento del pasado y de la memoria que podamos tener de ese pasado y del trato que podemos tener con ese pasado y la comprensión que podemos tener de eso. Muy bien, la primera experiencia que yo quiero contar es vinculada con un momento muy importante de la historia del cine peruano, que es el momento de la producción de Amauta Films, ¿no? Entre el año 37 y el año 40. Amauta Films fue una empresa que se creó en esos años. Detrás de ella había un financista, Varela La Rosa, ¿no? Felipe Varela La Rosa, pero reunía a personas como Manuel Truyen, en fin, como el argentino Diumenjo, Francisco Diumenjo, que era un mendocino, un sonidista mendocino,
Ricardo Villarán, ¿no? Que era un peruano que había trabajado varios años en Argentina, que había hecho largometrajes en Argentina y que regresó al Perú. Bueno, y que se reúnen con el fin de hacer cine, ¿no es cierto? Y hacen un conjunto de películas entre los años 37 y el 40. Es un periodo importante, ¿por qué? Porque en 4 años hacen una buena cantidad de películas, es una producción continua, permanente. Muy bien. El año 40, por una serie de razones, ¿no? Por una serie de razones, no solamente por la escasez de película virgen que existió a causa de la Segunda Guerra Mundial, sino también por un problema de censura, un problema financiero. Ellos habían gastado mucho dinero en la producción de una película como Barco sin rumbo, que es prohibida y es retenida, no se puede estrenar durante muchos años y eso les causa un perjuicio económico. Pero también por problemas internos, ¿no? Por problemas internos de desorganización empresarial. Hay una confluencia de asuntos que hacen que la empresa deje de funcionar el año 40. Entonces, entre el 37 y 40 está ese periodo que empieza con la Bailarina Loca y que acaba con Barco sin rumbo. Y se hace una serie de películas. Muy bien. Yo, el año 95, publiqué un diccionario de películas peruanas. Es decir, traté de abarcar todas las películas que pude encontrar en una investigación que realicé en diferentes instituciones. Por supuesto, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, en el Instituto Ribagüero, ¿no? En la Hemeroteca de la Universidad de San Marcos, que fue importantísima, ¿no? Para esta investigación. Pero eso era una investigación libresca, era de datos, digamos, escritos. Y entonces la única posibilidad que tenía hasta ese momento era simplemente imaginar las películas a partir de resúmenes argumentales y de fotos, ¿no? Hasta que por fin, en el momento en que estaba preparando ese diccionario, tuve la oportunidad de ver buena parte de las películas de Amauta Film, de lo que se conservaba de Amauta. Esas películas habían estado durante muchos años en un canal de Lima. Habían llegado ahí porque el propietario del canal las compró con el fin de, en fin, él tenía proyectos personales con la película, quería hacer unos documentales, incluso llegó a hacer uno de ellos que nunca se vio en público, un documental sobre Aya la Torre, ¿no? Con material fílmico interesante, que es una película que existe, pero que nunca llegó a exhibirse. Y tuve oportunidad de verlas por cortesía de la Filmoteca de Lima en esa época, antes de que fuera Filmoteca de la Universidad Católica. Pero las pude ver, ¿por qué? Porque la Filmoteca llegó a un acuerdo con la familia, con el propietario del canal, y hicieron una clasificación primero y sacaron algunas de las películas, ¿no? Y entonces las pude ver en Moviola, que no es la forma más adecuada de verlas, pero es la única forma de verla en ese momento, porque además eran películas en nitrato, que era muy problemático poder proyectarlas, ¿no? Por el asunto de que usted sabe que el nitrato es un material altamente inflamable y podía causar una desgracia. Entonces pude verlas en Moviola tomando nota, porque solamente las pude ver una vez, ¿no? Las películas, muchas de ellas estaban incompletas, hubo películas que no estaban. Por ejemplo, la famosa Palomillas del Rímac no estaba en ese grupo de películas. Tampoco estaba La Bailarina Loca, ¿no? Pero pude ver otras. Esa noche tuve la culpa, pude ver fragmentos de Barco sin rumbo, Los conflictos del Cordero, que estaba casi completa. En fin, pude ver una cantidad de películas. No todas, por supuesto, completas, ¿no? Faltaban rollos. Muy bien. Hice estas anotaciones, pero por supuesto el acuerdo de la Filmoteca con, digamos, la familia dueña, con el propietario en ese momento, dueño del canal, fue que había después una evolución, había una clasificación, ¿no? Una limpieza de las películas, pero luego se devolvía. Yo pude verla en ese momento, antes de la devolución. Luego pasaron muchas cosas con la familia propietaria, incluida una tragedia, pero en fin, ya esos son temas aparte. Y
Y pasaron muchas cosas también con el lugar en el que estuvieron las películas. Hubo un tiempo en que hubo una intervención judicial en ese lugar, hubo una época en la que personas ajenas entraron y tomaron ese local, hasta que después se restableció, digamos, la posesión de ese lugar por la familia. Muy bien. Miren, yo publiqué con la información que pude conseguir el diccionario, y pasaron muchos años, hasta hace más o menos 6 años, en el que para el programa de televisión entrevisté a un funcionario, exfuncionario, en ese momento era funcionario del Ministerio de Defensa, ahora ya no lo es, tenía un cargo importante en el Ministerio de Defensa, y que había encontrado la película Alerta en la Frontera, ¿no? Una película del año 41 que fue prohibida por la censura en esa época, y que en una búsqueda en el Ministerio de Defensa, impulsada por este funcionario que les estoy contando, al que entrevisté, fue encontrada. Fue encontrada, ¿no? Y ahora se puede ver en YouTube, en fin, no en las mejores condiciones, pero está. Recuerdo que ese día, hace 6 años, le pregunté, ¿no? Estuvimos comentando el asunto de las películas del Camal y qué sé yo. Y me dijo, oye, yo soy muy amigo del dueño del Camal. Y en ese momento agarró su celular y llamó al dueño del Camal, ¿no? Y le preguntó, oye, ¿tú sabes que aquí estoy, ¿no? Conversando sobre el asunto de las películas, no sé qué, ¿y tú sabes algo de esto? Sí, le dijo, claro, acá estaban las películas, estaban en un ambiente, ¿no? Estuvieron varios años, pero ya no están, han desaparecido. Es decir, cuando nosotros retomamos la posesión del Camal luego de estos problemas judiciales que hubo, ¿no es cierto? Todo había desaparecido. Todo. Es decir, esa parte que algunos le llaman la era de oro del cine, ¿no es cierto? Hay un libro de Violeta Núñez, ¿no? Que habla de la época de oro, del cine, de esa época de oro, de los años 30, ¿no es cierto? Desapareció. Nadie sabe dónde está, ¿no? Salvo que alguien tenga el conocimiento de dónde puede estar. Pero en todo caso, la información que yo tuve ese día era que había desaparecido. ¿Qué pasó con ella? ¿Fue vendida? Tal vez, ¿no? A cualquier precio. ¿O fue vendida a muy buen precio? Tal vez a una universidad. Lo cual sería la mejor de las hipótesis de una universidad extranjera, porque en todo caso ahí estaría, digamos, guardada, ¿no? Estaría archivada. ¿Qué pasó con ella? O simplemente se destruyó, ¿no? Unas latas oxidadas y viejas, a botarlas. Ese es lo primero, ¿no? La segunda experiencia es una experiencia cotidiana. Es una experiencia que tengo yo todos los días, ¿no? Todas las semanas. Porque yo dicto un curso de cine peruano y latinoamericano. Y en esta época, mucho más, ¿no es cierto? Cuando las clases son virtuales, la dinámica de las clases tiene que ser muy, digamos, muy fuerte, muy interactiva, ¿no? Y entonces las clases tienen que ser ilustradas con muchas imágenes, ¿no? Porque eso es importante, creo, para mantener la atención y mantener el diálogo y fomentar la conversación y la intervención de los alumnos. Muy bien. ¿Cómo ilustrar un curso de cine peruano? Entonces, cuando yo trato de explicar la época muda del cine peruano, claro, tengo por ahí, yo perdí mi corazón en Lima, ¿no? Tengo las películas que ha restaurado el Archi, ¿no? El archivo del peruano de la imagen y sonido, es decir, Irela Núñez y Mario Lucioni, ¿no? Que están, digamos, en su página, ¿no? Y hay links están a través de YouTube o de Vimeo. Se pueden ver. Pero claro, son fragmentos, ¿no? No es que pueda pasar una película entera, ¿no? Cuando se habla de la Perricholi, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay forma de ilustrarla. Quedan muchas fotos que fueron sacadas además en una edición de lujo de Mundial, pero no hay más, ¿no? Luis Pardo, por ejemplo, quedan descartes que Chicho Durán usó para hacer el famoso Bandolero, un corto de la época de la ley de cine, de comienzo de los años 80. Pero ese corto se podía ver en YouTube hasta hace poco y ya no está, lo han retirado, no sé, ya no se puede ver. Entonces es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, enseñarle a los más jóvenes
el periodo del cine que se hizo durante la época de Leguía, por ejemplo, ¿no? Las imágenes de ese cine que Leguía impulsó de alguna manera para convertirse él en el protagonista de ese cine, ¿no es cierto? Porque buena parte de los documentales que se hacen en esa época, los noticiarios que se hacen en esa época, ¿no? Están hechos con él teniéndolo como protagonista, inaugurando una carretera, inaugurando un puente, inaugurando, o yendo al Club Nacional, o yendo a celebrar los carnavales. Eso no se puede. Y cuando se habla de los años 30, la época de oro y no sé qué, ¿qué se les puede mostrar? Se les puede mostrar una secuencia de Gallo de mi Galpón, restaurada por Archie, ¿no? Y poco más, ¿no? Completa está, digamos, de carne somos, pero bueno, es de propiedad de la Universidad Católica, de la Filmoteca. Los conflictos de Cordero, sé que está en proceso de restauración, pero no está acabada, ¿no? Y bueno, y cuando vamos más acá, ya no los años 30, ¿no es cierto? Sino que vamos a Robles Godoy, a la Escuela del Cusco, ¿no? Al cine que se hizo en Cusco en la fines de los años 50, ¿no? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué está visible realmente? ¿No es cierto? Cuculi, ¿no? Que podemos encontrar hasta 2 copias, una de mejor calidad que la otra, pero ya con el color absolutamente deteriorado, ¿no? Las películas de Robles Godoy, la nieta de Bernardo Batievsky subió a YouTube una versión de Espejismo hace un par de años, ¿no? Pero el color está deteriorado, sobre todo, eso lo podemos ver las personas que vimos alguna vez Espejismo en su versión original, ¿no? Me acuerdo yo haberla visto en el cine Tacna en el día del estreno y tenía un color formidable, ¿no? Porque era un Technicolor que usó Robles Godoy. Y en general, la muralla verde, el color está virado al verde, a cualquier color, pero no es la muralla verde. Muy bien. Y ya en los años 70, y Nelson podrá decirlo, ¿no es cierto? Nelson, que fue protagonista de los años 70, de ese cine que se hizo cuando se da el 19327, el decreto ley 19327, ¿no es cierto? Y uno de los cortos principales de esa ley es justamente Bombón Coronado Campeón, es uno de los primeros que aparece, ¿no es cierto? Y que en realidad fue muy importante en ese momento, ¿no? Y luego él hace muchos cortos dentro del régimen de la ley, ¿no? ¿Qué se puede ver en buenas condiciones, ¿no? Hace poco Arturo Sinclair subió, hace un par de años, no sé, subió Agua Salada, ¿no? Ahí está vía satélite en vivo en directo de Armando Robles, que tal vez sea la película de Armando Robles que está en mejor calidad, que tampoco es buena, pero que bueno, se puede ver. Bueno, ese es el problema que uno enfrenta. Muy bien, ¿y esto cómo vincularlo con la idea de identidad? Yo lo vincularía más bien con la idea de memoria. Y recuerdo una entrevista que leí, o vi en alguna película, de Wim Wenders, el cineasta alemán, el director alemán. Y claro, Wim Wenders forma parte de esa promoción de directores alemanes que surge en los años 70, ¿no? Como Werner Herzog, como fines de los años 60 y comienzos de los 70, como Werner Herzog, como Fassbinder, ¿no? Un poquito posteriores a Schlondorf, en fin. Es una promoción de cineastas muy importantes. Y lo que decía Wenders es lo siguiente: nosotros, durante muchos años, aficionados al cine y cineastas, nos sentimos huérfanos, ¿no? Huérfanos, ¿por qué? Porque no teníamos a quién mirar hacia atrás, ¿no? Porque teníamos, ¿qué teníamos detrás? Teníamos el cine de los años 50, que era un cine alemán, que, en fin, él consideraba que era un cine muy académico, muy malo, ¿no? Y luego el cine del nazismo, que era un cine que, bueno, simplemente no podía verse, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hicimos? Dice Wenders, ¿no? Bueno, mirar hacia más atrás, ¿no? Mirar hacia los maestros del mudo, de la época muda. Y ahí encontramos, de alguna manera, ya no padres, sino abuelos, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien interesante y bien importante entender, ¿no? Esa idea de filiación, ¿no? La idea de filiación me parece que es fundamental en el cine, y sobre todo en el cine de ahora, ¿no? En el cine de ahora, en el que uno ve que existe un diálogo permanente con el cine de todas las épocas, ¿no? Y que uno ve incluso en países vecinos,
Cuando uno mira, por ejemplo, en la televisión chilena, algunos documentales históricos, ¿no? Uno se admira la imagen extraordinaria y cómo tienen estas imágenes de los años 20 y de los años 30, ¿no? Para ya no hablar, por supuesto, de Colombia, que está teniendo un trabajo formidable de restauración. ¿Y qué pasa con el Perú? ¿No? Nelson García, ¿no? O los cineastas de los años 70, ¿podían encontrar a los padres? ¿Podían ver a los padres? ¿Podían conocer las películas de Mauta Film? No, porque ya no estaban en circulación, ¿no es cierto? Una o dos se reestrenaron por ahí a fines de los 50, comienzos de los 60, ¿no? Pero después el resto perdido, en el camal, ¿no? Los de ahora, los cineastas de ahora, ¿no? El cine que se está haciendo en todo el Perú, el cine regional, seguramente Emilio va a tratar ese tema, ¿no? Por ejemplo, los cineastas ayacuchanos, puneños, cajamarquinos, en fin, de todo el Perú, ¿no es cierto? Pueden conocer a sus padres, que serían los de los 70. ¿Qué pueden ver? ¿Algunas películas de Lombardi? ¿No? Algún corto en YouTube, pero ¿qué más hay? ¿No? Miren, eso me parece que es absolutamente fundamental, restablecer la filiación. Y la única forma de restablecer filiaciones es trabajando en serio el patrimonio. Y para eso se necesita una institución que, digamos, en nombre del Estado, ¿no es cierto?, pueda hacer el trabajo de, primero, recuperación, ¿no? Recuperar lo que existe, lo que se puede recuperar, porque muchas de las películas de los años 70 se quedaron en laboratorios del extranjero, ¿no? Recuperar lo que se pueda recuperar, restaurarlo de verdad. Bueno, una labor que ha cumplido también la Biblioteca Nacional muy buena, ¿no? Porque en su página web se puede, esa es otra de las fuentes que me estaba olvidando de mencionarla, cuando se puede, en las clases se puede hablar del cine del periodo, ¿no es cierto?, entre Prado y desde Prado hasta Odría, ¿no? Hasta Odría, ¿no? Que está ahí en la página web de la biblioteca, eso se puede mostrar. Pero que, dicho sea de paso, durante muchísimos años estuvo en las peores condiciones, ¿no? Es la biblioteca en los últimos años que ha hecho ese trabajo, pero la biblioteca, yo recuerdo haber visto el espacio donde estaban esos rollos del noticiario nacional, ¿no es cierto?, y de otros noticiarios, digamos, había montones de rollos totalmente oxidados en un espacio ahí abandonado en no sé en qué piso de la biblioteca de la avenida Bancay, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que esa recuperación sea seguida por una restauración y por una preservación y, por supuesto, por la exhibición. ¿No es cierto? En tiempos digitales, ¿no es cierto?, eso tiene que estar a disposición de la gente joven, de los nuevos, para que restablezcan la filiación y para que alimenten la memoria, ¿no es cierto?, y se pueda crear ese encadenamiento que es absolutamente fundamental para la formación de la identidad, justamente, ¿no? Para la formación de la identidad. Listo. Eso Muchas es lo que gracias. podría decir. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Ahora damos el pase a Nelson García, que nos tratará el tema la ley 19327 y la producción de cortometrajes. Adelante, Nelson. Ya. Sí, yo voy a leer un texto, ¿no? Jorge, te aviso que... Jorge, ¿me escuchas? Correcto. Ya, Jorge, te aviso que del texto que te he enviado, hay tres textos de la primera página que se han cambiado, pero el concepto es el mismo. ¿Ya? ¿Me Correcto, escuchas? correcto. Ya, ok. Voy a comenzar a leer. Primero hay que definir qué es un cortometraje cinematográfico. El cortometraje es una película de corta duración, mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos. Es un espacio de aprendizaje de lenguaje cinematográfico. También puede definirse como un campo de ensayo de la técnica de realización de películas, usado por los estudiantes de cinematografía o los interesados en iniciarse en la dirección de cine. De acuerdo al talento del futuro cineasta, el cortometraje se convierte en un terreno de despegue y aterrizaje, o en un espacio de expresión personal de gran interés artístico o informativo. ¿Por qué fue útil el cortometraje de la ley 19327? Porque
En 1973 no existía en el Perú donde aprender a hacer cine y los jóvenes interesados lo aprendimos haciendo cortometrajes. Ahí aprendimos a mirar el Perú con nuestros propios ojos, a la vez que conocimos cómo se usaba la cámara y le perdíamos el miedo. Aprendimos a reconocer el sonido del Perú, cómo sonaba la naturaleza, cómo era el habla del pueblo y cómo sonaba su música. Aprendimos también a construir personajes con ayuda de los actores, a quienes los guionistas y directores ensayaban el hecho de contar películas de corta duración. Cuando los cortometrajes llegaron a las salas entre 1972 y 1992, se cumplió la meta de una obra cinematográfica: caminar con el público, conversar con el espectador e iniciar intercambio de opiniones. Todo el cine lo aprendimos haciendo cortometrajes. Fue además un espacio de ensayo para aprender otras especialidades como maquillaje, escenografía, vestuario, continuidad, producción. Historia de la producción y realización de cortometrajes en el Perú. Es a partir de 1972, con la dación de la primera ley de cine en el Perú, llamada Ley de Promoción y Producción del Cine Peruano, Decreto Ley 19327, promulgada durante el gobierno nacionalista del general Velasco Alvarado, y su entrada en vigencia a partir de la promulgación del reglamento en 1973, la realización de películas en nuestro país se convierte en una realidad diaria y constante. Asimismo, el oficio o profesión de cineasta es una carrera, un medio de expresión elegida con amor y devoción por muchos ciudadanos peruanos que se iniciaron en este trabajo haciendo cortometrajes. Hasta el año 2015 teníamos claro que el cineasta Armando Robles Godoy era el que había motivado al general Velasco Alvarado en dar una ley de cine e incluso había participado en la redacción de la misma. En el año 2019, el cineasta Arturo Sinclair ha cuestionado la presencia de Armando Robles Godoy en esta tarea, y que ha sido él el que se encargó de sensibilizar al mandatario militar y sus ministros para dar una legislación del cine peruano, y que la obligatoriedad de exhibición del cine nacional, en lo cual lo más resaltante fue la exhibición obligatoria, fue inspirada en una ley del cine de Yugoslavia o del centro de Europa. Se ha tomado en cuenta la opinión de Sinclair porque es un cineasta importante en el Perú, aunque es a Armando Robles Godoy a quien vimos siempre luchar por la vigencia y conservación de esta norma tan importante para el Perú. Queda a los investigadores del cine nacional resolver esta duda. Volviendo a nuestro tema del cortometraje, antes de la ley de cine 19327, el panorama del cine peruano era desolador. Es gracias a este decreto ley, que estuvo en vigencia 20 años, que se produjeron cerca de 60 largometrajes, 240 noticieros y 900 cortometrajes. O sea, un total de 1.200 películas. Nunca antes se había hecho tanto cine en el Perú, hecho por peruanos. Yo he estudiado esta numerosa producción y la he recopilado en un libro que se llama Cuando el cine era una fiesta, y editado en sociedad con la investigadora Violeta Núñez y el grupo Chasqui el año 2014. Virtudes y beneficios de la ley. Puede ser referencia únicamente a lo que pasó con el cortometraje durante esta ley. La exuberancia de 900 cortometrajes peruanos en estas 2 décadas fue posible porque gracias a esta ley todas las películas nacionales gozaban del derecho de exhibición obligatoria y en especial los cortometrajes. O sea, todas las salas de cine que pasaban películas extranjeras tenían que exhibir también un cortometraje nacional. Y cada cortometraje recibía el 2.5 de lo recaudado en la taquilla durante 18 meses, que duraba el recorrido de un cortometraje por todas las salas de cine del Perú. Así, en año y medio, un cortometraje que había costado un promedio de $5.000 podía recibir entre $25.000 a $30.000, dependiendo de esta suma de la cantidad de copias con las que salía exhibición. Eso fue el comienzo. Cuando salieron los primeros 40 cortometrajes, cuando la exhibición de cortos aumentó, o sea, sumaron 60 cortos en un año, la recaudación bajó a $15.000 o $20.000, lo que era, de todas maneras, un buen ingreso. Eso fue el factor detonante para el crecimiento del número de cortometrajes. Lograr la exhibición pública de 60 cortometrajes peruanos en todo el territorio nacional
Era algo único en Latinoamérica. Ningún país del continente tenía ese récord. Gracias a la práctica constante del lenguaje de cine en la realización de cortometrajes, se fueron formando los cineastas nacionales en todas las especialidades. Por el cine hecho al amparo de la ley de cine 1927 surgieron los cineastas como Nora de Iscue, Francisco Lombardi, Chicho Durán, Augusto Tamayo, Lucho Llosa, Aldo Salvini, Felipe de Gregori, Federico García, Fabricio Aguilar, Dani Gavidia, Roberto Bonilla, Jorge Viñati, Willy Flores y muchos más en largometraje. Gracias a esta ley, los grupos de cineastas como los provenientes de la llamada Escuela del Cusco pudieron continuar su obra. Manuel Chambi, Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama. Se apoyó a nuevos grupos como el Grupo Liberación Sin Rodeos, conformada por Carlos Ferrán, Pedro Neira, Raúl Gallegos. El Grupo Chasqui, conformada por Fernando Espinosa, Alejandro Legazpi, Estefan Caspar, María Brea y 30 técnicos más. Acogió a cineastas extranjeros y radicados en el Perú, como Oscar Cantor, María Esther Palán, Arturo Sinclair, Gianfranco Anichini, Walter Tournier, Estefan Caspar, Curry, Cristina Rosenthal, Marian Eide, por nombrar algunos. Reactivó a cineastas de la década del 50 como Pedro Valdivieso, Eduardo Tellería, José Dapelo, o de la década de 1960 como Armando Robles Godoy. Destacó a talentosos cortometrajistas como Jorge Suárez, Gianfranco Anichini, José Antonio Portugal, José Carlos Guayhuaca, Augusto Cavada, Fernando Gagliusi, Francisco Salomón, Pancho Ariancén, Juan Durán, entre otros. No faltaron los oportunistas que hicieron dinero aprovechando hacer cortos que promovían las obras del gobierno militar, como Ernesto Springboller y otros. Pero incluso estos cortometrajes son ahora testimonio de las obras públicas que se hicieron en esos años. Entre esa masa de 900 cortometrajes que se hicieron entre 1962 y 1992, hay cortos de la costa, sierra y selva del Perú. Se hicieron cortometrajes en cada uno de los 24 departamentos del país. De cada uno de los departamentos se recogió su geografía y la riqueza de su fauna, la flora o el mineral, su bello pasado precolombino, personajes históricos, su folclore, etc. Así se levantó el primer y más completo retrato cinematográfico del Perú. Estos 900 cortometrajes fueron firmados como director por 300 cineastas, que no sabemos de dónde salieron, pero que asumieron la dirección y que provenían de diferentes regiones del Perú. Por tanto, entre las fuentes originarias del potente cine regional de hoy, debe incluirse a los cineastas provincianos que vivían en Lima y que volvieron a su lugar de origen a filmar algún cortometraje. De los 300 directores de la primera ley de cine, el número de 60 corresponde a cineastas mujeres, entre las cuales puedo nombrar a Nora de Iscue, Marian Eide, Marta Luna, Victoria Chicón, Bárbara Wall, Sandra Viste, Judith Vélez, Rosa María Álvarez Gil, Berta Saldaña, Jenny Vela Patiño, Sonia Llosa, Mónica Brown, Silvia Cantor y muchas más. El grave problema que tenemos ahora es que toda esa masa vibrante de 900 cortometrajes, 250 noticiarios y 60 largometrajes que se hicieron durante esta ley, están lo estamos perdiendo de vista. Porque en el Perú no hay una Cinemateca Nacional. Es una vergüenza ser el único país de América Latina que no tiene una cinemateca. Tarea que hasta hoy no realiza el Ministerio de Cultura porque no le da la gana. ¿Qué es una cinemateca? Un archivo en el que se guardan cuidadosamente las películas, son restauradas y son preservadas. Se puede hacer copia digitalizada y pueden ser entregadas gratuitamente a cualquier interesado en estudiar una filmografía. Nos comprometemos a seguir luchando por la creación de nuestra Cinemateca Nacional. La ley de cine 19327 era una ley tan buena para nuestro país que el lobby del cine norteamericano permanentemente movía sus contactos políticos para que fuera derogada. Los cineastas unidos en la institución gremial, la Asociación de Cineastas del Perú, siempre salimos en defensa de ella, tanto que la mantuvimos viva durante los gobiernos de Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde y Alan García. Fue precisamente en el primer gobierno de Alan García, durante la crisis económica en la que estuvimos sumergidos, que se hizo el más grave atentado contra esa legislación.
Los cineastas peruanos, ayudados por actores y los estudiantes de cine de diversas universidades, salieron, como lo hace el pueblo, a marchar por la calle reclamando la vigencia de la ley de cine. Marchamos por la avenida Bancay cargando pancartas y afiches de los largometrajes realizados y logramos parar la desactivación de la ley de cine 19327. Este magnífico evento ocurrió el 19 de enero de 1990. Por eso yo quiero proponer que se instituya y se celebre el 19 de enero como el Día de la Dignidad del Cine del Perú. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson, acá por las palabras. Ahora daremos pase a Emilio Bustamante, quien nos conversará sobre el cine regional peruano en el proceso de representación de la identidad nacional. Adelante, Emilio. Gracias, Jorge. Voy a compartir pantalla. Bien. Comenzaré con una definición de cine regional. El cine regional es aquel realizado en las regiones del Perú, con excepción de Lima metropolitana, por cineastas que viven y trabajan en esas regiones. Las causas de la aparición de esto que llamamos cine regional son el desarrollo y el abaratamiento de la tecnología que ha permitido la producción cinematográfica en sectores que antes no tenían acceso a ella por su elevado costo, y también la mayor idoneidad del lenguaje audiovisual respecto del lenguaje escrito para la expresión de artistas que provienen de culturas con mayor tradición oral y visual que escrita, como las culturas andina y amazónica, por ejemplo. Llamamos cine regional a este movimiento que se inicia desde 1996 y que se prolonga hasta hoy. Lo que no quiere decir que antes no hubiera producción en regiones, como ya ha sido mencionado. Hubo producción en Loreto, hubo producción en Cusco, pero lo que caracteriza esto que llamamos cine regional es una producción continua y simultánea en varios departamentos del país, que Disculpa, tiene Emilio. ya más... Emilio, sí. Por favor, si podemos colocar en pantalla total la presentación. Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Ok, gracias. Ya. Decía, ¿no?, que este llamado cine regional es un movimiento que tiene ya más de 20 años, ¿no?, y que se caracteriza porque es continuo y es simultáneo en varios departamentos del Perú. Y la producción es una producción bastante voluminosa. Desde 1996 hasta hoy se han producido alrededor de 270 largometrajes de más de 40 minutos. Entre ellos, 195 de más de 75 minutos, teniendo en cuenta que la ley anterior, la 2630, establecía que la duración de un largometraje es de más de 75 minutos. Además de decenas de cortos, ¿no? La importancia cultural de este llamado cine regional es muy grande. En él se representan personajes, escenarios, relaciones sociales, manifestaciones culturales y vivencias ausentes en el cine realizado en Lima, ¿no?, o con miradas limeñas. Lo que dice Nelson es muy cierto, ¿no? Durante la vigencia de 19327 se realizaron películas en todo el país. Sin embargo, muchas de esas miradas eran miradas foráneas, ¿no?, miradas foráneas hacia determinadas regiones del Perú, ¿no? En este caso hay miradas nuevas, ¿no?, miradas que salen desde dentro de las mismas regiones, desde dentro de los departamentos, ¿no?, y por cineastas que pertenecen a sectores sociales que antes no tenían representación audiovisual, ¿no?, hijos de campesinos, por ejemplo. Hay una gran variedad de géneros en este llamado cine regional, comprende ficción, documental, experimental, y dentro de la ficción aborda el fantástico, el melodrama, la comedia, el drama social, el cine de temática religiosa, ¿no?, el cine de acción, inclusive el de artes marciales y el western. Hay un par de westerns también entre las películas regionales de largometraje que se han realizado. Hay una gran creatividad, ¿no? Este cine regional evidencia logros estéticos, ¿no?, sugiere inclusive nuevos modos narrativos, ¿no?, en los que se mezclan las convenciones del cine clásico, ¿no?, de los géneros, ¿no?, con modos provenientes de la tradición oral, modos de contar, modos de narrar provenientes de la tradición oral. Muchas de estas películas regionales, ¿no?,
han alcanzado reconocimiento crítico, e inclusive en los últimos años, según la crítica peruana, las mejores películas peruanas exhibidas han sido películas regionales. O sea, Huayna que se estrenó en el 2018, fue considerada como la mejor película peruana exhibida ese año, ¿no? Casos Complejos, la película de Amor Forero, ¿no? La mejor película peruana exhibida en el 2019, ¿no? De manera que esto miente ciertos prejuicios que pueden existir sobre el cine regional, como que porque es un cine de bajo presupuesto, es un cine de poca calidad o un cine amateur. No, hay un cine regional profesional, hay un cine regional de alta calidad estética, ¿no? Y con logros narrativos y estilísticos, como en los dos casos mencionados, entre otros. Hay varios cines regionales, en realidad, varios tipos de cine regional, ¿no? Nosotros hemos distinguido con Jaime en el libro que publicamos ya hace unos años, ¿no? Dos tipos, ¿no? Pero que no son tampoco tipos estancos, ¿no? Hay una producción predominantemente de largos de ficción para exhibición comercial que tiene mayor, digamos, presencia en Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca, y una producción predominantemente de cortos y mediometrajes de autor, documentales, películas experimentales incluso para exhibición cultural, ¿no? Que tiene mayor presencia en Lambayeque, La Libertad, Cusco y Arequipa. Sin embargo, hay cineastas que comienzan haciendo películas de género, ¿no? Y luego hacen películas de autor, ¿no? O sea, que transitan por estos tipos, como el caso de Oscar Catacora, ¿no? Que hace un mediometraje, un thriller, ¿no? El Sendero del Chulo, ¿no? Y 10 años después, ¿no? Hace una película de autor como Huayna Pacha, ¿no? O como Henry Vallejo, ¿no? Que hace una película de género fantástico, una historia del Cariciri, ¿no? Y hace una película de autor como Manco Cápac, ¿no? También varios años después, ¿no? Este es un cuadro sobre la producción de largometrajes regionales por año. Aquí solamente estamos considerando las películas de más de 75 minutos. Como ven, la producción alcanza un pico, ¿no? En el 2015 con 19 largometrajes de más de 75 minutos, ¿no? Luego se opera un descenso, pero se mantiene la producción. En el 2019 se han hecho 11 largometrajes, ¿no? En el 2018 14, ¿no? De modo que se mantiene una producción relativamente alta, ¿no? En regiones, ¿no? En los últimos años, ¿no? Este es un cuadro comparativo entre la producción regional y la limeña, ¿no? La producción limeña comercial, de estreno comercial, está en azul, ¿no? La producción limeña de exhibición no comercial está en rojo, y la producción regional está en verde. La producción regional, en su gran mayoría, no ha alcanzado exhibición comercial en multicines, ¿no? Solamente un poco más del 12%, ¿no? De los largometrajes regionales han sido exhibidos en multicines. Y como vemos, sin embargo, han habido años, ¿no? En los cuales la producción regional ha superado a la producción limeña. El cambio se da a partir del 2013, ¿no? Con el éxito de Azumare, ¿no? Que dispara un tipo de producción limeña muy taquillera, orientada pues hacia los géneros de comedia en particular, ¿no? Pero la producción regional también en ese año alcanza un pico de taquilla, ¿no? Con la película Cementerio General, ¿no? Sin embargo, la brecha de producción va a abrirse a partir de ese año en favor de la producción limeña. Los géneros más abordados por la producción regional, ¿no? Son el melodrama y el terror, ¿no? Perdón, este es un cuadro. El melodrama y el terror, ¿no? Seguidos por los thrillers, ¿no? Por el documental, que ha aumentado en los últimos años, ¿no? Los largometrajes documentales han aumentado en los últimos años en regiones, ¿no? Y como vamos a ver, a través del melodrama y el horror, ¿no? Se expresan vivencias muy fuertes, ¿no? Muy intensas, ¿no? De determinadas regiones, ¿no? No son para nada géneros despreciables, y esas películas no son para nada películas despreciables, ¿no? Como vamos a ver luego. Las producciones, las regiones o departamentos de mayor producción son Ayacucho y Puno,
a pesar de que en los últimos años la producción en Ayacucho y Puno ha disminuido, seguidos de Junín y Cajamarca, donde más bien en los últimos años la producción ha aumentado. Lo que tenemos de estas primeras miradas es que hay una gran variedad de películas regionales en todo el país, ¿no? Lo cual nos afirma de algún modo como un país de una identidad variada, una identidad diversa, ¿no? De una riqueza cultural, ¿no? Que está representada en estas películas, ¿no? Quería detenerme particularmente en lo que representan los géneros de horror y melodrama. Las películas de terror regionales, ¿no? Desarrolladas fundamentalmente en las regiones andinas, ¿no? En Ayacucho, en Huancavelica, Apurímac, Puno, ¿no? Son películas que aportan al cine mundial, en realidad, nuevos monstruos, ¿no? Que existían en la tradición oral andina, ¿no? Pero que no existían en el cine, ¿no? Como jarjachas, pistacos, condenados, ¿no? Como humas, ¿no? Que aparecen en estas películas, Además, ¿no? Estas películas, en algunos casos, ¿no? Representan metafóricamente temores, ¿no? De comunidades, ¿no? Experimentados en años recientes, ¿no? Inclusive temores actuales, ¿no? Hemos sostenido, ¿no? La hipótesis, ¿no? En otras oportunidades, de que algunas de las películas sobre jarjachas y pistacos, ¿no? Representan de manera metafórica, ¿no? En la región de Ayacucho, ¿no? A los temores sufridos frente a enemigos internos o enemigos externos durante el conflicto armado interno. Que los temores al condenado, ¿no? A estos no muertos, ¿no? Que vuelven cíclicamente, ¿no? A amenazar a la comunidad, son también representaciones, pues, ¿no? Del temor al resurgimiento de la violencia, el resurgimiento cíclico de la violencia en la región. No es de extrañar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que Palito Ortega Matute, el conocido director ayacuchano, haga tres películas sobre el conflicto armado interno, vinculados al conflicto armado interno, como Dios tarda pero no olvida 1, Dios tarda pero no olvida 2, y Sangre Inocente, con un personaje central que es Cirilo, al cual sigue desde niño hasta joven en esas tres películas, y que ese mismo personaje de Cirilo, ¿no? Aparezca luego en dos películas de terror, ¿no? Como Cazador de Jarjachas, ¿no? Hay una continuidad del personaje, ¿no? Que pasan de combatir, ¿no? O de enfrentarse, ¿no? A las amenazas, ¿no? De Sendero Luminoso, de las Fuerzas Armadas, a enfrentarse, pues, ¿no? A estos temores, ¿no? De Jarjachas, ¿no? En comunidad. En el caso de los melodramas, ¿no? Sobre todo en los melodramas puneños, ¿no? La representación de problemas que afronta Puno, y en particular Juliaca, que es donde se producen la mayoría de estos melodramas, ¿no? Es bien importante. Temas álgidos como la niñez abandonada, el deterioro de la salud mental, ¿no? La aparición de pandillas juveniles, ¿no? Tienen mucho que ver, ¿no? Con una ciudad como Juliaca, que es una ciudad que ha crecido muchísimo, como ustedes saben, en las últimas décadas, ¿no? Y que afronta toda esta serie de problemas. El problema de la minería ilegal, ¿no? Por ejemplo, está representado, ¿no? En Amor en las Alturas, en una película de Percy Paco, ¿no? Cineasta juliaqueño, ¿no? También es un problema muy actual, ¿no? Amor en las Alturas es una película que inclusive tiene algunas escenas, ¿no? En la Ciudadela de la Rinconada, que como saben es la ciudadela más alta del mundo, a 6.000 metros de altura, ¿no? Y que es un verdadero infierno, ¿no? Y donde es muy difícil filmar, ¿no? Sin embargo, parte de la película está rodada en ese lugar. Y estos problemas no son afrontados, ¿no? Por otras películas peruanas, son afrontados por estas películas regionales, ¿no? Y versan sobre problemas justamente, ¿no? de esa región. Además, formalmente las películas aportan no solamente al conocimiento del país, ¿no? Al conocimiento de problemas actuales del país, de vivencias, ¿no? De pobladores del país,
¿no? Como ocurre pues con los melodramas puneños y con las películas de terror ayacuchanas, ¿no? Sino que también las películas aportan estilísticamente, aportan formalmente, ¿no? Son películas donde hay generalmente una tensión, ¿no?, entre convenciones, ¿no?, y un modo de narrar basado en el clasicismo, ¿no es cierto?, ¿no?, con planteamiento, conflicto y resolución, ¿no?, con causalidad, ¿no?, y un modo de narrar que más bien se hereda, ¿no?, de la tradición oral, ¿no?, que tiene que ver más bien con la acumulación de acontecimientos emocionantes, ¿no? Lo cual da lugar a formas, ¿no?, a formas que a veces resultan eficaces, ¿no?, de manera probablemente no muy consciente, ¿no? En La Casa Rosada, la película de Palito Ortega, hay una ruptura de causalidad, sobre todo en la primera parte de la película, donde se repiten ciertos acontecimientos, ¿no?, con cierta ruptura de causalidad, ¿no? Lo cual, sin embargo, crea, ¿no?, una atmósfera de pesadez por repetición cíclica, casi pesadillesca de la situación, ¿no? De modo que estas películas de algún modo están esbozando, ¿no?, están insinuando también nuevas formas de narrar, nuevas formas de representación, ¿no?, para determinadas experiencias, ¿no? Acá hay algunas imágenes de las películas a las que me refiero, ¿no? Farhach, El demonio del incesto, la que da inicio a una corriente de cine terror regional muy exitoso en Ayacucho y alrededores, ¿no? Pistaco, una de las películas más interesantes también del cine regional, película también ayacuchana, de José Martínez de Gamboa. Esta es una imagen de Supay, El hijo del condenado, otra de las mejores películas ayacuchanas, de género de terror, casi enteramente hablada en quechua, de Miller Eusebio. Esta es La casa embrujada, ¿no?, que es una imagen de una película de Joseph Lora, donde hay unas humas o cabezas de brujas, ¿no?, en un aquelarre, ¿no? El Tunche, que es una película de Nilo Ingo de Huancaína, pero sobre un personaje amazónico, ¿no?, y Chuyachaquín, la película de Iván Fernández Morís, que es sobre otro personaje de la tradición oral amazónica, ¿no?, El misterio del Cariciri, de Henry Vallejo, ¿no?, sobre este pistaco del altiplano, que es el Cariciri, que tiene características propias, ¿no? O sea, todas estas películas nos muestran una gran riqueza cultural, ¿no? Y nos dan de una identidad, ¿no?, una identidad peruana, ¿no?, enriquecida precisamente por su variedad, ¿no? El huerfanito, los melodramas puneños, ¿no? El huerfanito, que es una de las películas regionales más exitosas, ¿no? Su director ha calculado alrededor de 600.000 espectadores para el huerfanito, de hablar varios años, es verdad. Marcados por el destino, una película de Óscar González Apaza, que es una película sobre la esquizofrenia, ¿no?, con una base científica. O sea, un personaje maltratado en su niñez, ¿no?, presenta un cuadro de esquizofrenia en su adultez, ¿no? Esto está respaldado además por artículos académicos, ¿no?, en donde se dice que efectivamente hay un porcentaje significativo, ¿no?, de personas que manifiestan esquizofrenia en la adultez y que han sufrido maltrato infantil, ¿no? Y que es una película además bien interesante, ¿no?, rodada en la comunidad de Capachica, ¿no?, a orillas del lago Titicaca. Esta es una imagen de Amor en las alturas, ¿no?, la película de Percy Paco, ¿no?, en la ciudadela de La Rinconada, ¿no? Y esta es una imagen de la primera película de este movimiento de cine regional, que es Lágrimas de Fuego, de José Gabriel Huertas y Milton Eusebio, sobre pandillas juveniles. Recuerden que en Ayacucho, después de ya revelada su versión de Sendero Luminoso, aparecieron muchas pandillas juveniles, ¿no? Y la película toca justamente ese tema, esa problemática social. Pero además de películas de género, hay películas de autor. Y hay películas de autor que también están vinculadas fuertemente con la identidad. El caso de las películas de Omar Forero, ¿no es cierto? Casos complejos, ¿no?, que está inspirada en un caso real, ¿no?, de persecución del crimen organizado en la libertad, ¿no? Chicama, ¿no?, que aborda, pues, ¿no?, la educación en las zonas rurales, ¿no? Pero Forero además es un autor cinematográfico, ¿no?,
tiene un estilo de tiempos muertos, de tomas de larga duración, ¿no? Y además ciertas preocupaciones que aparecen en todas las películas, ¿no? Del vínculo, ¿no? Por ejemplo, entre la ciudad y el campo, del trayecto vital, ¿no? De sus personajes, ¿no? De la relación con la madre, en fin, ¿no? Hay una serie de temas muy personales de Forero, ¿no? Pero también hay temas sociales, ¿no? Y temas sociales muy actuales, ¿no? Para el país, como ocurre en las películas Chicama y Casos Complejos, ¿no? El caso de Salomón Pérez, ¿no? Que nos revela un Trujillo, que no es el Trujillo pues turístico, no es el Trujillo de los barrios de clase media, ¿no? Y las vivencias de los jóvenes actuales trujillanos en un barrio de clase media, ¿no? Como Manuela Izaguirre, ¿no? Que nos revela pues la intimidad de una familia norteña de clase media, que es su propia familia, ¿no? En sus interesantísimos documentales personales, ¿no? El caso de Oscar Catacora, que nos da una mirada nueva sobre los Andes, ¿no? Que no es la mirada de Figueroa, de la Escuela del Cusco, ¿no? Que es la mirada de un nieto de campesinos, ¿no? Justamente sobre la cultura andina y sobre dos ancianos campesinos del Altiplano, ¿no? Está la mirada de Henry Vallejo, que desde Puno nos habla también de la identidad a través del personaje de Manco Cápac, ¿no? De este joven con aspiraciones de estudiar arte, ¿no? Que emigran del campo a la ciudad de Puno, ¿no? Está Miguel Barrera, ¿no? Con La Cantera, ¿no? Este director arequipeño ya de una trayectoria importante, ¿no? Que dirigen Arequipa, igual que Karina Cáceres, ¿no? Directores muy personales que, sin embargo, en sus películas hay siempre una referencia, ¿no? A sus orígenes, al país, ¿no? Al vínculo que mantienen, ¿no? Con la tierra donde trabajan y con la cultura de ese lugar. Como ocurre con Edward Ibarra, ¿no? Dictado, que es uno de los directores más modernos y más vanguardistas, ¿no? Que, sin embargo, ¿no? Una película como Dictado aborda justamente, ¿no? La protesta social respecto pues, de la explotación minera. Entonces, en todas estas películas encontramos, ¿no? Encontramos una gran variedad y una gran riqueza. ¿Qué ocurre, sin embargo? ¿No? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estas películas, ¿no? Corren también el riesgo de tener la misma suerte que los cortos de la edición de 327. Que se pierdan, que no tengamos ya memoria de ellas, ¿no? Hay 20 años de producción regional y, sin embargo, muchas de estas películas son difíciles de hallar, no se han visto en todo el país, probablemente no se vean nunca, ¿no? Y eso, una vez más, nos pone, ¿no? Frente a la problemática de la falta, ¿no? De archivo, ¿no? De la falta de conservación, y de exhibición de este material fílmico. Es urgente, en realidad, es urgente rescatar este cine de ya más de 20 años, ¿no? Restaurar las películas que haya que restaurar, exhibirlas, ¿no? Para el conocimiento de todo el público peruano. Y esa es una tarea del Estado. Es una tarea del Estado. Otra tarea del Estado importante es la data, ¿no es cierto? La información, ¿no? Yo les he puesto unos cuadros, ¿no? Que siempre están en permanente reformulación, porque siempre encontramos alguna película que no conocíamos, ¿no? O siempre tenemos que modificar la duración de las películas, ¿no? Porque lo que creíamos que era de 75 era de menos, o lo que creíamos que era de menos era de más, ¿no? Tenemos que buscar las películas, y todas estas son labores privadas, ¿no? El Estado no tiene data sobre esto, ¿no? Y a veces, conversando con el director de DAFA, me decía, no, pero esa es labor de la academia. No, no es labor de la academia, eso es labor del Estado para poder elaborar políticas, ¿no? Respecto al cine peruano, ¿no? Entonces, ahí hay tareas que exigir, ¿no? Tareas que exigir al Estado, que son precisamente, ¿no? Una data, una información, un recojo de información importante, ¿no? Y la creación de una cinemateca que permita, pues, ¿no? Rescatar, conservar, exhibir todo este valioso cine peruano. Voy a quedarme aquí. Hay también algunos reclamos importantes del cine regional al Estado, que, bueno, pueden ser tratados en otra ocasión, que ya los hemos tratado además en otros foros, ¿no? Pero a los que nos podemos referir luego, si es que las preguntas lo permiten y el tiempo también lo permite.
Gracias. Emilio, sí, resultaría muy bueno que comentaras también estos reclamos. Sería muy interesante. Muy bien, Jorge, gracias, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué ocurre con el papel del Estado? Los cineastas regionales constantemente se quejan de la falta de apoyo de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales y de las direcciones descentralizadas de cultura, con algunas excepciones, como la Dirección Descentralizada de Cusco, que sí apoya, digamos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no tienen apoyo, ¿no? O sea, piden, por ejemplo, locales para poder exhibir las películas, o se los niegan o les cobran alquileres muy altos los gobiernos regionales o los gobiernos municipales, ¿no? Y un consenso es que en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales e inclusive en las DDCs consideran que el cine no es cultura, ¿no es cierto? Que es espectáculo, que es entretenimiento, que es diversión, que no es cultura. A nivel de gobierno central, lo que se hizo fue crear concursos, ¿no? Exclusivos para regiones, un concurso de proyectos de largometraje exclusivo para regiones a partir de 2006, que ha dado algunos frutos, ¿no? Y crear ciertos cupos regionales en otros concursos, ¿no? Ese 30%, ¿no? de los premios para postulantes de regiones, ¿no? Que es un cupo en realidad que resulta del porcentaje de postulantes que hay en cada uno de los concursos, ¿no? Han habido resultados importantes, o sea, películas como Guñaypacha y Chicama se pudieron hacer, ¿no? Con los premios obtenidos en el concurso exclusivo para regiones, ¿no? Pero también ha habido cuestionamientos, ¿no? Porque a muchos de estos concursos se han presentado cineastas limeños, ¿no? Que han creado empresas en regiones, ¿no? Para luego postular al concurso exclusivo para regiones. Cineastas limeños, ¿no? O cineastas que viven en el extranjero, ¿no? O cineastas que han nacido en la región, pero hay muchos años trabajando fuera de la región en Lima, ¿no? De manera ya profesional, ¿no? Entonces han buscado aprovecharse de estos concursos en desmedro de los cineastas que sí viven y sí trabajan en sus regiones. El número de participantes inscritos en estos concursos no refleja realmente la producción regional, ¿no? Que es bastante más alta que el número que el porcentaje de postulantes, ¿no? Y, por ejemplo, nunca se ha premiado un largo ayacuchano, siendo Ayacucho el departamento que mayor producción regional tiene. Además, no se han premiado tampoco a películas de género, por una especie de desprecio hacia el género, ¿no? Yo personalmente alguna vez conversé con un jurado que me dijo, no, pero presentan puros melodramas, ¿no? Sin tomar en cuenta, pues, la importancia que tienen esos melodramas, como hemos dicho hace un momento. Otro problema es justamente el de la falta de jurados idóneos, ¿no? Que conozcan, pues, sobre el cine regional, ¿no? O de jurados regionales, porque la mayoría de los jurados en los concursos exclusivos para regiones y en los otros concursos son limeños, ¿no? Tratándose, sin embargo, de concursos nacionales, ¿no? La mayor parte de los premios van dentro de estos concursos a quienes practican el segundo tipo de cine regional mencionado, este cine de autor, ¿no? No se premia, pues, el cine de género. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? De la falta de edad y de archivo, ¿no? ¿Y cuáles son las demandas de los cineastas regionales, ¿no? Mejor comunicación del Ministerio de Cultura con las regiones, ¿no? La comunicación con las direcciones descentralizadas de cultura no es buena, ¿no? Y la comunicación se busca entonces directamente con Lima, ¿no? Lo cual, pues, afianza el centralismo. Que haya talleres diversos sobre especialidades cinematográficas promovidos por el Estado y de mayor duración de los que se editan hasta hoy, con miras en realidad a crear una escuela pública de cine descentralizada, que es una de las grandes demandas de los cineastas regionales, la creación de una escuela pública de cine descentralizada. Un mejor filtro de candidatos para que no entren los golondrinos, ¿no? Y una mejor selección de jurados, ¿no? Que incluya jurados regionales en los concursos, ¿no? La creación de circuitos de distribución y exhibición alternativos por parte del Estado. El Estado podría usar hipotéticamente los puntos de cultura y las direcciones centralizadas de cultura para crear un circuito de salas alternativas donde exhibir películas regionales a nivel nacional. No lo ha hecho. Se le ha propuesto y no lo ha negado, ha dicho no, que en el concurso de exhibición alternativa se presente algún privado, ¿no? Para proponer este concurso, ¿no? Porque creo que existe esta concepción del Estado, ¿no? Bastante equivocada, ¿no? Del Estado subsidiario, ¿no? Claro, si no tiene política cultural, pues también va a ser subsidiario en cultura.
y la difusión de las películas regionales por la televisión del Estado, ¿no? Que tampoco se ha dado, que hubo una iniciativa hace algunos años, ¿no? Donde se exhibían en mal horario, sin publicidad, ¿no? Con poco diálogo con los cineastas a quienes se les solicitaban las películas. Esto debería reactivarse. El apoyo de gobiernos regionales y municipales para la exhibición, que es fundamental, ¿no? Pero que aparentemente no tiene mucho futuro, porque se viene pidiendo esto de hace 20 años, ¿no? La ampliación de la exhibición a multisalas de regiones, la cuota de pantalla. Resulta absurdo, ¿no? Que en las propias regiones, en las salas comerciales de multisala de las propias regiones, no se puedan exhibir las películas regionales, ¿no? Que se producen, ¿no? Esto se resuelve con cuota de pantalla. Yo sé que esto es muy discutible, ¿no? Pero existe la posibilidad, o sea, de establecer una cuota de pantalla. Hay una producción amplia, ¿no? Hay una producción cada vez más numerosa de películas nacionales, y no se trata de formatos, ¿eh? O sea, una película en iPad puede exhibirse, no puede pasarse a DCP y puede exhibirse comercialmente si es que el distribuidor, el exhibidor ve que tiene posibilidades comerciales, ¿no? Se imaginan que es una película hecha con un iPhone y pudo haberse exhibido comercialmente, ¿no? Porque inclusive se hizo el DCP porque se le dieron posibilidades comerciales, ¿no? No es cuestión de formato, ¿no? No es cuestión de formato, ¿no? O sea, estas películas hechas con cámaras, digamos, que no son cámaras altamente profesionales, pueden ser exhibidas también en salas comerciales, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio además permite, ¿no? Permite que haya cuota de pantalla, ¿no? Hasta 20%, ¿no? De manera que no habría motivo, ¿no? Ni legal, ¿no? Ni de producción, de volumen de producción, para negarse al establecimiento de una cuota de pantalla. Lo que hay es falta de voluntad política, ¿no? Y lo que reclaman también los cineastas regionales, ¿no? Es destinar mayor presupuesto al cine regional. Hay dos demandas, una mínima, que no es aceptada, que quieren que se destine el 40% del presupuesto anual al cine regional. Actualmente está en 30%, porque la ley actual, el decreto de urgencia, dice entre 30 y 40%. Es entre 30 y 40% como mínimo, es decir, el mínimo es 30%, ¿no es cierto? ¿No? Lo que los cineastas regionales han reclamado, y siguen reclamando, es que se ponga como mínimo el 40%. Pero hay un reclamo más fuerte aún, que la semana pasada lo planteó Eduardo Ibarra en el Festival de Trujillo, ¿no? El cineasta arequipeño Eduardo Ibarra, que se destina el 70%, ¿no? El 70% al cine regional y el 30% al cine limeño, para realmente, pues, motivar, ¿no? la producción regional, impulsar la producción regional, ¿no? Y evitar que siga cayendo la curva de producción, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Habiendo producción regional. Entonces, hay otra propuesta, que es los concursos macrorregionales, que se elimine el concurso regional exclusivo para regiones, pero que también se elimine el concurso nacional, y que lo que haya sea un concurso macrorregional para la asignación del presupuesto. Una región norte, una región centro, una región sur, una región oriente, y Lima como región, como macrorregión, ¿no? Y que se dé dos premios por región, ¿no? De manera que a Lima solo le tocarían 2 premios, ¿no? Y los demás premios serían distribuidos, ¿no? En las producciones de las otras regiones del país. Con eso se impulsaría, se diversificaría la producción regional, se daría mejores condiciones a los cineastas regionales para realizar sus propias películas, ¿no? Y darnos, pues, una mirada, ¿no? Variada del país, ¿no? Potenciar justamente esta mirada del país, ¿no? Con esta identidad, ¿no? Buscada. Gracias, Jorge. Correcto, Emilio, muy interesante. Hay todo un camino por recorrer. Quisiera comentar al respecto un curso que dicto de apreciación cinematográfica. Siempre suelo consultarle a mis alumnos cuándo empezó el cine en el Perú, y bueno, hay varios factores, entre ellos pues la no ubicación de películas tempranas, películas de cine mudo, películas de los inicios del cine sonoro, como había comentado bien Ricardo y después Nelson. No existe una cinemateca. Iría acá la pregunta para los tres. ¿Qué ejemplos tenemos de cinemateca quizá en países aledaños que podrían ser adaptados a nuestra realidad? ¿Cómo piensan, cómo podríamos tener una cinemateca utilizando
el ejemplo de nuestros países vecinos. Por favor, Ricardo, si nos pudieras comentar. Bueno, no soy un especialista tampoco en eso, pero sé que en Bolivia, por ejemplo, hay una cinemateca que está teniendo una importancia cada vez mayor, ¿no? En Colombia, la cinemateca de Chile, la cineteca chilena es una cinemateca muy importante, ¿no? Que va recuperando material. En los últimos años, por ejemplo, ha hecho un trabajo de recuperación de mucho material del pasado, pero por ejemplo de películas que se creían perdidas, ¿no? Con la colaboración de Valeria Sarmiento he visto que están recuperando, por ejemplo, El tango del viudo, ¿no? Que es una película que hizo Raúl Ruiz en los años 60, ¿no? Y que se creía perdida y que se está recuperando, ¿no? En fin, en Bolivia, en Chile, Colombia es envidiable, tiene un edificio y una cinemateca que está recuperando muchísimo material, ¿no? O sea, mira, los ejemplos son múltiples, ¿no? Lo que falta es que, claro, es la decisión, ¿no? Ahora, también lo que hay que ver es que, y es una pregunta que me gustaría, por ejemplo, hacerle a Emilio, ¿no? ¿Cómo ve la situación del cine regional después de esta situación en la que estamos viviendo? Porque yo creo que esto está marcando una etapa, ¿no? Está marcando una etapa para muchas cosas, ¿no? Para muchos proyectos, para muchas perspectivas, para muchas ilusiones que se podían hacer, ¿no es cierto? Pero que nadie sabe qué va a pasar más tarde, ¿no? Es una pregunta que yo quisiera, por ejemplo, hacerle a Emilio, ¿no? ¿Cómo ve él el futuro del cine regional en esta situación? ¿Qué está pasando con la producción actualmente, ¿no? En fin, por favor, eso. Emilio, sí. Sí, claro que adelante. Sí. Hay cosas positivas, ¿ah? Por ejemplo, estos festivales online, ¿no?, que se han venido realizando en estos últimos meses, ¿no?, han permitido que se vean películas regionales a nivel nacional de cortometraje, la mayoría de ellas, ¿no? En el Festival de Trujillo, por ejemplo, ¿no?, o en Cine con Chifles, que se está pasando en estos días, ¿no?, se han podido ver a través de las redes sociales, ¿no?, o a través de streaming, ¿no?, películas regionales, ¿no?, con un alcance nacional que de repente la exhibición regional antes no tenía. Entonces, el que estos festivales se hagan ahora online, ¿no?, inclusive han permitido que las películas tengan más público, en algunos casos, ¿no? Porque se han dado casos. Yo he estado en varios de estos festivales, he estado en el Festival de Ayacucho, ¿no? Y había casos en que efectivamente había muy poca gente en la sala, que la sala se llenaba cuando daba la película ayacuchana, pero cuando daba alguna película de otra región, la sala estaba casi vacía, ¿no? En cambio, lo que se ve, por lo menos en algunos casos en estas exhibiciones de películas online, ¿no?, es que el número de espectadores es bastante alto, inclusive en las conferencias, ¿no?, en las discusiones, en los debates, y se unen de diversas partes del país. O sea, por ahí hay una perspectiva, digamos, positiva. Pero obviamente es para un cine, hasta el momento, más de estudiantes, de cortometrajes, experimental, ¿no? Para un cine con aspiraciones de consumo masivo, ¿no?, la cosa puede ser distinta, ¿no? Una posibilidad es colocar estas películas en streaming, ¿no es cierto?, ¿no? Que lo que pasa con Cine Aparte, por ejemplo, ¿no? Y como ocurre con algunos festivales, ¿no?, que exhiben sus películas a través de estas plataformas de streaming, ¿no?, con un pago, ¿no?, un pago que se hace también por internet, ¿no? Esa es una posibilidad. Y estas plataformas, ¿no?, también buscarían la manera, pues, de promocionar, ¿no?, de promocionar estas películas, ¿no?, para que sean vistas a nivel nacional. Pero nos faltan también más plataformas. Un proyecto de hace tiempo, una propuesta que hizo Manuel Chiclayo fue crear una plataforma exclusivamente de películas regionales, ¿no?, para el consumo, ¿no?, el visionado de películas regionales. Lo que ahora existe es Cine Aparte, que tienen películas peruanas en general, ¿no? Pero eso se podría desarrollar, se podría potenciar. De otro lado, lo que se ha mantenido
lo que se ha mantenido es este cine regional de muy bajo presupuesto, de películas de género, para ser exhibido en lugares que no son la misma capital de los departamentos, ¿no? En Apurímac, en Huancavelica, siguen haciendo esas películas y se va a mantener esa producción. Se va a mantener esa producción de películas de terror, de thrillers, de bajo presupuesto. Se va a mantener la producción, inclusive después de la pandemia, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? En Bambamarca probablemente, ¿no? O en Chota, ¿no? Sí, eso se va a mantener. Pero yo creo que más bien lo que la pandemia ha hecho es mostrar las posibilidades, ¿no? De una exhibición, inclusive una comercialización de las películas, ¿no? A través de plataformas online, y mostrar las posibilidades de exhibición de películas a través de festivales regionales online. Por ese lado, yo soy optimista, ¿no? Correcto. Agrego además una consulta por parte del público, que tiene que ver también con lo que has estado comentando, Emilio. Si encuentran algún futuro lucrativo a partir de la exhibición por streaming del nuevo, del cine que se está realizando actualmente, por favor, ¿habría alguna posibilidad lucrativa? Habría mínima, pues ese es el problema que se plantea para todo el cine peruano en general, ¿no? Porque actualmente no existe la posibilidad de exhibir en salas. Se han frustrado varias exhibiciones en salas, ¿no? Tanto regionales como no regionales, ¿no? El caso de La Cantera, que es una película regional que se iba a exhibir la semana misma, ¿no? Que se decretó, ¿no? La cuarentena. Pero es un problema que va a afrontar todo el cine peruano, ¿no? No solamente el cine regional. Y en el caso del streaming, sí hay la posibilidad, pues, de establecer un pago, ¿no? Pero cuán rentable va a ser eso, como repito, es un problema que va a afrontar el cine regional, pero también el cine limeño, el cine peruano en general, ¿no? Correcto. Retomando el tema de lo que sería la cinematografía en general, bueno, encontramos pues que en otros países, esto estoy comentándolo a propósito del bicentenario próximo del país, han realizado otros países pues alguna filmografía interesante del cine independentista. ¿Habría algún ejemplo que se haya realizado en la historia de nuestro país, algún largometraje, cortometraje que no sea muy conocido, que tenga esta temática? La temática del cine sobre la independencia, Correcto. ¿dices? Sí, varias, Así ¿no? Bueno, La Lunareja, por ejemplo, hecha el año 45 y estrenada en el 46, es una película que adapta una tradición de Palma, que habla justamente de una relación entre una mujer limeña de familia realista con una persona, con un militar, un soldado que viene en la expedición, que viene a luchar por la independencia, ¿no? La Lunareja, luego Los Montoneros, ¿no? Los Montoneros es una película que se hizo a comienzos de los años, sí, de los 60, comienzos de los 70, ¿no? Que fue un fracaso comercial y era una película un poco así muy precaria en su realización, ¿no? Pero sí, bueno, ahí está Tupac Amaru, que de alguna manera, ¿no es cierto?, estaba hablando de un personaje importante. Está Melgar, la película que hizo Fico García sobre Mariano Melgar, ¿no? Entonces sí hay varias, ¿no? A ver, por ahí hay otras más, ¿eh? Hay por lo menos un par más que no recuerdo en este momento, pero que tienen alguna vinculación con los asuntos vinculados con ese periodo histórico, ¿no? Buenísimo. Quizá Nelson, ahí ¿te acuerdas alguna? En Córdoba hay varios cortos sobre temas de, por ejemplo, yo hice uno que se llama La Rebelión de las Tapadas, otro que se llama La Tapada y la Rabona, ¿no? Son personajes de estas épocas. Después, a ver, otros cortos, bueno, se ha hecho José Olaya, a ver, ¿qué más? Sí, pocos también, pocos cortos también, con el tema de
de la independencia. Se han hecho sobre monumentos, ¿no? Digamos, monumentos a Bolívar, a San Martín, esas cosas, ¿no? Que están en algunas ciudades. Eh, bueno, y en el cine latinoamericano, ¿no? Bueno, está el Santo de la Espada, hay Claro, varias películas sobre Bolívar, ¿no? En fin, sí, claro. se ha hecho, sí, hay una filmografía sobre la independencia, ¿no? Correcto, correcto. Quizá también hay, estas producciones también han recibido un apoyo también estatal para poder ser este, exhibidas, ¿no es cierto? Que también eso es un tema que también estaría por parte, pues, ¿no es cierto?, del Estado, ya para fomentar a través de la industria cinematográfica, este momento histórico, ¿no? No, apoyo del Estado para la exhibición solamente existió en la época de la 19327, del decreto ley 19327, ¿no? Ujú, sí, Eh, Porque apoyo significa algún tipo de estímulo para que la película pueda entrar a las salas, pueda exhibirse y que además exista la posibilidad de que los productores puedan recibir un porcentaje, que es el que explicó Nelson, ¿no? Que en el caso del corto era el 2.5, en fin, eso fue variando, pero en todo caso era un porcentaje del impuesto municipal, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. claro, Y los largometrajes, ¿no es cierto?, claro, también recibían el claro. íntegro del impuesto, ¿no es Ajá. cierto? El 10, el 10% Claro, es largo. claro. A ver, eso hay que explicarlo tal vez, ¿no? Mm, Eh, Cuando uno compra una entrada al cine, el 10% del valor de la entrada está destinada a la municipalidad del distrito en el que está el mm, cine, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba en la época en esos 20 años que tuvo de vigencia la ley, el decreto ley 19327, ¿no? Para el caso de los cortos, había un porcentaje del boleto, el 2.5, como dice Nelson, que fue variando con el tiempo, pero en fin, No, más o menos, ¿no? el 10% para el No, largometraje y no, del 10%, el 2.5 era para el claro, corto. claro, es que lo que pasa es que el largometraje se llevaba todo el impuesto, pues. Sí, O sea, claro. es el Ajá. 10% del valor de la entrada, ¿no es cierto? Mm, Y de ese valor, el 2.5 se iba al corto de ese 10%, entonces la municipalidad recibía el resto, ¿no? Y en mm, el caso del largometraje, el productor del largometraje se llevaba todo el impuesto y la municipalidad no recibía. Eso era una promoción, ah, ¿no? mm, Pero es la única vez en la historia del Perú que ha ocurrido esa promoción para exhibición obligatoria de las películas mm, y para una vuelta. Porque lo que hizo Leguía en los años 20 fue dar una norma en la cual los productores filmaban y un poco como que el ministerio del gobierno en esa época, que es el Ministerio mm, del Interior ahora, compraba el mm. peso de las películas y se convertían en noticiarios para pasarlos antes de las películas Noticiero extranjeras, especialmente, claro. ¿no? Y luego Prado, que da esa norma para promover el noticiario nacional, que es el que tiene la Biblioteca Nacional en su, ¿no? Ujú, En su poder, que archiva la Biblioteca Nacional. Pero promoción no era, pues no, la promoción es la que da la instituto de 327, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, no existe ningún tipo de promoción a la exhibición, ninguno, no, 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 sí, ¿no? no. Esos concursos que hay son concursos, bueno, hay un concurso para el lanzamiento de la película, Mm, digamos, pero digamos que en la negociación con las salas de cine es una negociación privada, ¿no? ujú, Es una ujú, negociación privada. La única vez que yo recuerdo en los últimos años que ha habido una opinión del ministerio, ¿no? Fue en el caso de Las Malas Intenciones, la película de Rosario García Montero, ¿no? Que fue maltratada por las salas y ahí hubo una intervención del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero fue una intervención, no intervención para decir, oye, exhíbase. No, no, fue ujú. una especie Un de juego, un solidaridad, juego. de apoyo, ¿no? De solidaridad. Sí, pues. Correcto. Quizá podríamos conversar por qué se suspendió la ley 19327, por qué dejó de... Por el cambio de impuestos, ¿no? La cuestión de impuestos, ¿no? En realidad, había dos razones fundamentales. Mm, La primera era lo que se decía, lo siguiente, que era una ley que atentaba contra la libertad de comercio, ¿no? Porque de acuerdo a la libertad de comercio, nadie puede ser obligado a contratar con otra persona. Y que en este caso, de lo que se trataba, al haber una exhibición obligatoria, es que se obligaba a los exhibidores, ¿no es cierto?, a contratar
¿no? Con empresas que eran empresas comerciales, empresas que tenían fines de lucro, ¿no es cierto?, a la fuerza. Porque la ley de exhibición obligatoria lo que decía es, entonces primero, era esa razón. En segundo, fue porque decía que era inconstitucional el desvío del impuesto, porque los impuestos deben ser recibidos por la entidad para la cual fueron creadas, ¿no? Pues fueron creados. Y en este caso era un impuesto municipal, ¿no? Y que al ser un impuesto municipal, la municipalidad debía recibirlo y no debía desviarse esto hacia los productores de cine. Entonces, esas fueron, digamos, las razones de... En el fondo hubo un largo lobby, ¿no? Una larga, complicada presión que llegó pues a su éxito en la época, digamos, cuando se deroga la ley. Se deroga en los días de Navidad del año 92. El 25, ¿no? Del 24 al 25. Un poquito antes, creo que fue el 24 o 23, bueno, pero fue No, uno de los días de Navidad. El 24 al 25. ¿No? Que fue uno de los últimos días de la fase dictatorial, ¿no es cierto?, del gobierno de Fujimori, en la época en la que se estaba gobernando con decretos, leyes, con leyes dictadas por el Ejecutivo, ¿no? Porque el 1 de enero del año siguiente, el 93, empezaba el Congreso Constituyente, ¿no? Entonces ahí sale esa reforma gigantesca de la economía peruana y uno de esos decretos de ley que aparece en una edición especial del peruano es ese que se bajaba estos dos artículos, que era derogar la exhibición obligatoria y derogar la atribución de impuestos, que se tumbaban todo el mecanismo de la ley, ¿no? Sacado eso, la ley se caía de pedacitos, se desmoronaba. No, pero en realidad, miren, hubo ahí incluso hechos anecdóticos, ¿no? De cómo, por ejemplo, las salas de cine protestaban contra la exhibición de cortos porque en realidad estaban gastando carbones, ¿no? Porque en esa época la proyección era con carbones, pues, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos decían es lo siguiente: a mí me obligan a dar 3 cortometrajes al día, porque habían 3 funciones, ¿no? Entonces, claro, me dan un corto de 15 minutos y si yo sumo, yo estoy usando 45 minutos de proyección que a mí no me resulta rentable, porque a mí no me dan nada, todo se lo lleva el productor. Y 45 minutos es la mitad de un largo. En consecuencia, yo doy 3 largos, ¿no es cierto? Y un cuarto, digamos. O sea, era una discusión absurda, era una cosa ya de, ¿no? Entonces ahí se construyó un lobby que tuvo éxito por fin. Como dice Nelson, primero hubo un intento que fracasó el año 99, fue, ¿no? No, perdón, el año 89, ¿no? El año 89. Y luego ya tuvo éxito el año 92, ¿no? Bueno, parte de la historia. Para de pantalla también, pues. ¿Cómo? Lo que se teme, lo que esté el estudio, ¿no? Se da una cuota de pantalla inmediatamente, pues los exhibidores y los distribuidores fundamentalmente van a dar presión para que eso se derogue, o para que se dé, en el caso artístico. La cuota de pantalla es un fenómeno que se genera, digamos, ¿no? Y que adquiere, digamos, una justificación legal o una sustentación legal con la noción de excepción cultural, ¿no? Que luego se convierte en diversidad cultural en los años 90, ¿no? Entonces, claro, en una famosa reunión del GATT, ¿no? En esa época, que era la institución esta del comercio internacional, que regulaba el comercio internacional, Europa, encabezado por Francia, salen y digamos, entran con fuerza a discutir con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos quería un arancel cero para todo lo que era productos fonográficos y audiovisuales. Entonces ellos querían, con su producción audiovisual y fonográfica, querían entrar con aranceles cero a todos los países. Y ahí los franceses y los europeos, apoyando a los franceses, ¿no? Españoles, en fin, otros, dijeron, no, señor, no, porque está bien que circulen los quesos con arancel cero, los quesos, los jamones y los vinos, pero los productos culturales tienen una identidad, ¿no? Y cada producto cultural tiene su propia fisonomía. Y en consecuencia hay que hacer una excepción a esto, ¿no? Entonces el tratamiento arancelario
de los productos culturales tienen que ser especiales, tienen que estar exceptuados. Y a ese concepto, que a regañadientes aceptó los Estados Unidos, ¿no es cierto?, se le llama excepción cultural, pero luego ha mutado un poco la forma de llamarlo y después se comenzó a llamar diversidad cultural, porque en realidad lo que protege la excepción es justamente la diversidad cultural, ¿no es cierto?, que exista diversidad cultural. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en los tratados de libre comercio que se han ido firmando, ¿no?, se ha ido incluyendo esa cláusula de excepción cultural. Y en el Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos se dice, ¿no?, que el Estado peruano podrá imponer o, ¿no es cierto?, dictar una excepción cultural de hasta el 20% en el caso que, o sea, en el caso que, es decir, en otras palabras, cuando tenga la voluntad política de hacerlo. Si tiene la voluntad política de hacerlo, lo puede hacer porque está amparado por el Tratado de Libre Comercio, que por otra parte no fue discutido por los cineastas, ni por un sindicato de cineastas, ni por la asociación de cineastas. Fue discutido, ¿no es cierto?, por economistas liberales. Y estos señores pactaron una cláusula de excepción cultural que es la que está vigente, pero que no se aplica, no se cumple, ¿no? Es verdad que es muy discutible, como dice Emilio. Yo, en lo personal, a veces estoy a favor, a veces estoy en contra, nunca sé sobre qué pensar sobre ese tema, ¿no? Pero sí me parece, por ejemplo, una cosa absolutamente terrible que las películas regionales, por ejemplo, no sean vistas en sus salas, ¿no? Películas que tienen un éxito fenomenal, pero ya, mira, ya en Lima, ya, pero digamos en las salas de los lugares donde están hechas, ¿no? Y donde tienen un éxito muy grande, ¿no es cierto?, pero que no pueden llegar ni siquiera a las salas de su lugar de origen. Entonces, imagínate, ¿no?, si no llegan, no son aceptadas para ser estrenadas en Ayacucho o en Puno, ¿no?, imagínate en Lima, ¿no? Entonces yo creo que ese es un asunto bien importante que tiene que discutirse. Lo que pasa es que cada vez que sale el tema, aparece una campaña de prensa muy bien orquestada en todas las páginas editoriales de los diarios, ¿no? Y esta campaña de prensa que tiene coincidencias, digamos, que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Está orquestada ya sabemos de dónde. Correcto. Con respecto pasemos a otro tema. Emilio, Ricardo había comentado sobre los padres cinematográficos de nuestra identidad nacional. ¿Consideraríamos que dentro del cine regional sería el equivalente la Escuela de Cusco? ¿Los exponentes de la Escuela de Cusco podrían considerarse los padres cinematográficos de cine regional? Sí, por lo menos para los cineastas de las regiones andinas, de los departamentos andinos, ¿no? Ellos lo mencionan además, ¿no? Nosotros con GEM entrevistamos a 83 cineastas, ¿no? Y sí, los cineastas de los departamentos andinos mencionaban a la Escuela del Cusco con admiración, con respeto, ¿no? Casos como Lalo Parra, como Flaviano Quispe, como Héctor Marreros, ¿no? Héctor además se sentía orgulloso de haber conocido personalmente a Luis Figueroa, ¿no? Entonces, sí, hay ahí. También, por ejemplo, en el caso de los cineastas de los departamentos andinos, hay un respeto y una suerte de asociación filial hacia San Ginés, ¿no? Hacia Jorge San Ginés, el cineasta boliviano, ¿no? A quien también lo admiran, ¿no? Y lo respetan. Y en el caso de los cineastas de Loreto, por ejemplo, como Paco Bardales, especialmente con respecto a Antonio Juan Rengifo, ¿no? Que fue también pues, un cineasta que realizó películas importantes a fines de 30, comienzos de los 40, ¿no? Los cineastas huancaínos, ¿no? Alhuanca Villanueva, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? O sea, sí tienen sus referentes regionales. Y una cosa que me decía Nelson justamente cuando conversamos antes de iniciar la sesión, ¿no? Hay trabajos de cineastas regionales desconocidos aún, que están por redescubrir, ¿no? Que hacían películas en 8 milímetros, ¿no? O en 16, ¿no? Y que inclusive proyectaban sus películas, el caso de un cineasta anjachino, ¿no? Que me comentaba, ¿no? Que proyectaba sus películas en las paredes
de la iglesia en la plaza pública, ¿no? Para Ríos Cancino, José Ríos Cancino. A ver si nos Bueno, pueden comentar es sobre, el por cineasta favor. que tú además, Nelson, has redescubierto, ha publicado hace poco un texto, ¿no? Justamente sobre ese cineasta con que conversaste en años pasados. Una entrevista hecha hace 50 años. Bien, pero Cuéntanos. hablando de padres e hijos, yo creo que los cineastas 19-27 sí podrían considerarse padres del cine regional, ¿ah? Pues, en el caso, por ejemplo, de este caso del cajamarquino, que participó o vio los rodajes de Los Perros Hambrientos, ¿no? Así es, Yo creo que secretos, justamente. la gente que fue a hacer largos o cortos se conectaron con los cineastas regionales, de alguna manera los llamaron como asistentes o estaban viendo, y por ahí se conectaron, ¿no? Además, muchos han venido a Lima a estudiar cine en CETUC, en la Universidad de Lima o en los talleres que se hacen acá en Lima, digo. Flaviano Quispe se forma en CETUC. Claro, es el caso de Flaviano. Ahora, no es el caso de tantos, ¿no? Pero sí es el caso de algunos, efectivamente, ¿no? De los mayores, ¿no? El caso de Flaviano, ¿no? El caso, efectivamente, de algunos más jóvenes que han estudiado en Lima, en institutos, ¿no? Como el Chaplin, por ejemplo, ¿no? Que ha regresado después a su región y han hecho... ¿Cómo? Palito Ortega. Palito estudió en Lima, en el colegio en Guadalupe, pero después estudió en Huamanga, estudió antropología en la Universidad de Huamanga. A ver, Emilio, pero yo me temo que esa admiración sea una admiración más bien teórica, es decir, sí, pues se conoce, se sabe, ¿no? Que hubo la escuela de Cusco y demás, pero ¿cuántos años hace que no se ve escenas de Carnaval de Canas? ¿Hace cuántos años que no se ve el Lucero de Nieve? ¿Hace cuántos años que no se ven esas películas en ningún sitio del Perú? ¿no? De acuerdo. Cuculi se puede ver, digamos, ¿no? Mal, pero bueno, se puede ver, ¿no? Pero me temo que mucha de esa expresión de admiración es más una expresión, digamos, por referencias culturales, ¿no? Sí, pero también por una necesidad de tener referentes, ¿no? Esa necesidad filial, ¿no es cierto? Necesidad de decir ya, ¿no? Tenemos algo, ¿no? A lo cual asirnos, ¿no? Sí, hay esa necesidad filial. Y hay esa necesidad también de recuperar ese material, ¿no? Que también es bien importante, ¿no? Porque si se hiciera una cinemateca, se tendría que hacer un catastro, hacer un inventario de todas estas películas que posiblemente aún existen, ¿no es cierto? No solamente las famosas, no solamente los documentales de la Escuela del Cusco, ¿no? Sino también estas otras películas en 8 milímetros, ¿no? Hechas en diferentes departamentos del país, en Junín, en Ancash, ¿no? En Cusco mismo, ¿no? Entonces tendría que hacerse, ¿no? Tendría que hacerse eso. El año pasado, cuando estuve en Cusco, ¿no? Con motivo de este evento, ¿no? Que se hizo para comunicar el inicio, pues, ¿no? de ciertas actividades. Ya se creó una cinemateca. Recibí la noticia de que se estaba haciendo un inventario, pero no se ha continuado ese inventario, ¿no? De las películas que se encontrarían en Cusco, ¿no? En 8 milímetros, en 16, en fin, ¿no? Hay, en el último concurso, por ejemplo, de DAFO, ha ganado un proyecto de recuperación y restauración de los diaporamas, ¿no? De César Vivanco, ¿no? Pero hay Fausto Espinosa, ¿no? Las películas de Fausto Espinosa están abandonadas, son películas que hay que rescatar, ¿no? Yo he visto algunas latas, pero están abandonadas, ¿no? Eso hay que recuperar, ¿no? Ahí está el pasado justamente del cine regional peruano, ¿no? Que está todavía... Estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, estoy de acuerdo con esa necesidad filial de encontrar un entronque, pero las películas existen cuando se proyectan y cuando se ven, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo expresar admiración por un pasado que conozco de manera histórica, pero la única forma de poder cotejar mi cine con lo que fue el pasado es viéndolo. No hay otra forma, no existe, ¿no? Y mientras que eso
no se pueda proyectar, no hay manera de, por ejemplo, ¿no? De poder formarte, digamos. No, de acuerdo, Ricardo, pero la explicación del por qué esta manifestación es también de una afirmación cultural. O sea, no somos menos que los limeños. Tenemos un pasado, cinematográfico importante, ¿no? Y por eso las menciones a la Escuela de Fútbol, y por eso inclusive las menciones a San Ginés, ¿no? Hay un cine andino, ¿no es cierto? Hay un cine andino importante, reconocido, ¿no? Entonces, no te olvides, tenemos un pasado, ¿no? Tenemos una identidad, ¿no? Que las películas de San Ginés han sido invisibles hasta hace muy poco. Por supuesto. Porque San Ginés no las mostraba, ¿no es cierto? Y no quería ponerlas sacarlas en DVD, no quería hacer nada. ¿No es cierto? Y recién se han podido ver hace muy poco. De acuerdo. O sea, los que no las vieron en los años 70, ¿no? Han pasado ya casi 50 años, ¿no es cierto? No las pudieron ver. Entonces, el cine de San Ginés también es una referencia cultural muy poco conocida, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Pero ahí está justamente la necesidad, ¿no? Ahí está la necesidad de... no, pero eso nadie lo duda, claro. Hay una cinemateca, de que hay una recuperación, una restauración, ¿no? De eso. Este caso de esta señora en Argentina que tiene una cantidad de cortos y largos peruanos y acumulados, porque una señora que era empleada de un laboratorio argentino, y como el laboratorio argentino cerró, la señora, como era una especie de representante que recogía, tenía una hija hostess, creo, que recogía los cortos del Perú y lo llevaba a Argentina a través, y entonces la señora tiene ahora una colección ahí de películas del Perú, de la ley 1927, y recién se ha contactado con alguien de acá de Lima creo que va a ser un documental sobre ella, y bueno, mientras tanto está buscando fondos para recoger esa cantidad de cortos y largos que hay allá en Argentina. Porque Alex se cerró y todas las películas a colores del Perú iban a Alex o a una empresa de Venezuela. Alex tuvo un incendio primero, que después cerró. Alex tuvo un incendio primero, ¿no? Sí, también. Ahí se perdió Harawi, pues, ¿no? La película... La segunda película. El de Bolívar Films, ¿qué pasó con Bolívar y qué cosa hay ahí, no? Sí, ¿Se puede recuperar? No, y en Nueva York, muchos cortometrajes se hacían en laboratorios de Nueva York. Sí, también. Sí. Hay, por ejemplo, algunas películas de Hermano Lobo, de Guevara, que él la donó a Cuba, a Icaí, porque ¿Quién? como no había... ¿Pablo Guevara? Claro. Semilla y Hermano Lobo están en el ICAIC. Él mismo lo contó. Lo contó que, digamos, como no había en el Perú Cinemateca y antes que se vieran esas películas, por lo menos que se conserven en Cuba, ¿no? Pero Cuba también está casi está desactivando su Cinemateca porque no tienen fondos, ¿no? Los fondos llegaban de Venezuela. Eso es lo que está pasando con... Bueno, y lo que ha pasado con la Cinemateca brasileña es espantoso, ¿no? Simplemente la han cerrado. La han cerrado. Dinero también, ¿no? Creo que se va a acabar ya, Jorge. Dinero y odio a la cultura. En Brasil es odio a la cultura, ¿no? Claro, odio a todo aquello que pueda ser crítico y todo aquello que pueda hablar de un pasado, ¿no? Eso es Goebbels, ¿no? O sea, escucho cultura y saco revólver. Sí, claro. En este contexto, ¿qué tan importante sería quizá el retorno de los cineclubes? Eso es bien complicado. A ver, es que el público ha cambiado, ¿no? O sea, hay un cambio. Mira, en los años, mucha gente lo recuerda, el año 86 se constituye la Filmoteca de Lima, ¿no? Por ejemplo, mi generación, ¿no? Nosotros veíamos cine pues todos los fines de semana religiosamente en el Ministerio de Trabajo, en el sexto piso del Ministerio de Trabajo, que era el Cineclub San Marcos, que lo dirigía Tilio Bonilla, ¿no? Antes de Geu. ¿Te acuerdas, Nelson? Tú has vivido esa época. Claro. Emilio, no sé, pero... ¿no? Sí, llegué a ir. Sí, me acuerdo del piso de madera, además de... Claro. Ahí me acuerdo que iba religiosamente Armando Robles Godoy. Yo me acuerdo verlo siempre, Armando Robles Godoy, yendo al Cineclub de San Marcos y saliéndose antes de la presentación de Juan Bulita, ¿no? Se fumaba un cigarro afuera, paseaba en el pasillo,
Entonces terminaba Bulita y entraba él. Ah. Pero la Filmoteca fue, digamos, el último momento de un lugar donde se congregaba la gente, ¿no? Hubo antes otros, ¿no? Hubo, por ejemplo, el Cineclub el Cunan, en la Avenida Arica, ¿te acuerdas? Claro. Don Bosco, Don Bosco, claro. Las cooperativas Santa Elisa. Claro. Bueno, el Museo de Arte, ¿no? El Museo de Arte antes de la Filmoteca, ¿no? Que era el museo que... ¿Te acuerdas del señor Untiveros? El señor Untiveros era un poco el que manejaba un poco eso. Bueno, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que el público ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, no sé, el público ahora es mucho más impaciente, el público de ahora es mucho más pasivo, el público de ahora, y después de la pandemia yo no sé cómo va a salir el público, que ahora que se ha acostumbrado a ver todo en su casa, Ricardo, ¿no? Ricardo, los clásicos se consiguen ahora en video, además, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, y el cine ha cambiado. El cine ha cambiado, ¿no? Yo creo que hay una división cada vez más fuerte entre cierto tipo de cine, yo diría entre tres tipos de cine. Un cine masivo, popular, ¿no es cierto? Es el cine de las carteleras. Un cine, digamos, de autor mediano, y un cine que es sumamente exigente, ¿no? Y que incluso un público acostumbrado a ver cine puede resultarle especialmente duro, ¿no? Entonces, creo que el cine ha cambiado, el público ha cambiado, y claro, la labor de los cineclubes era muy buena, porque había el trabajo de presentación, de discusión, pero yo me acuerdo que las últimas experiencias de cineclub ya fueron muy frustrantes, ¿no? Porque la gente no se quedaba. Terminaba la película, la gente se iba, se salía a la mitad de la sala, ¿no? Sí, claro. Entonces, la mística se perdió, la mística. Sí, la mística se perdió esa, ¿no? Es muy curioso eso y es un asunto bien complejo, ¿no? No sé. Ahora, depende también de ciertos intereses del público, ¿no? O sea, cuando Jaime Luna Victoria, por ejemplo, hacía estas funciones en Café de películas regionales, ¿no? Sí, la sala más o menos se llenaba, y claro, se llenaba con un público... porque era gratis. El cine, los migrantes, ¿no? Era gratis, ¿no? De los departamentos, y porque era gratis. Era gratis, sí. Efectivamente, Nelson, eso también es importante, ¿no? Y esto es bien importante también en función de la creación de salas alternativas, que si después de la pandemia todavía se sigue planteando esto, eso solamente puede hacerse a cargo del Estado, eso solo puede ser subsidiado, ¿no? Una sala de cine club no puede sobrevivir, ¿no? Con el precio de una entrada, ¿no? Eso tiene que ser subsidiado. Tendría que haber una cadena creada por el Estado de salas subsidiadas, ¿no? Para la exhibición de películas y paralelamente una política de formación de públicos, ¿no es cierto? ¿No? Para justamente tratar en la medida posible de acortar esta brecha, no este año, ni el próximo, ni los siguientes 5 años, ¿no? Sino en un periodo mucho más largo, ¿no? Un público que esté formado justamente pues, en el consumo y el disfrute de una diversidad de cine, ¿no? Desde la edad escolar prácticamente, ¿no? Porque si no, efectivamente se da esto de que la mayoría del público no va a entender, y porque no va a entender, no le van a gustar pues, las películas de mayor nivel artístico que se producen y que se exhiben anualmente en los festivales, ¿no? Un amigo que vive en Toronto me contaba que la situación de las salas independientes, el circuito de salas independientes en Toronto, miren, ¿no? En Toronto, que que tienen recursos extraordinarios, ¿no? Para todo esto. Es terrible, ¿no? Están cerrando porque no. Entonces yo creo que el final de la pandemia va a traer una perspectiva que todavía ni siquiera la imaginamos, ¿no? Pero yo no la veo, la verdad, no la veo muy favorable para todo lo que son las iniciativas culturales, ¿no? En fin, no sé. Ahora, yo soy un poco más optimista, Ricardo, como te decía. Lo que he notado en los últimos meses es mucha actividad cultural en las redes, ¿ah? Que antes no se notaba. Y con muchos visionados, ¿no? Con mucha gente que está mirando, ¿no? Que está consumiendo constantemente esto, ¿no? Pero ¿qué rentabilidad tiene eso, Emilio? Ese es el problema. Sí, entonces ahora, claro, en estos primeros meses... Pero ojo, ¿qué rentabilidad tenía antes también? ¿Qué rentabilidad tenían estas salas de circuitos culturales de exhibición? No creas, Emilio. Y eran más caras, el mantenimiento era más caro, ¿eh? No, pero no te olvides, tal vez acá, entre nosotros no tanto, pero mira en Chile hay un circuito, el Normandí, el Alameda, que fue quemado en las protestas, ¿no? Fue incendiado.
hay un circuito muy activo y ahí eso explica la diversidad de películas que pueden ver. Y en esas salas además hay de modo permanente la programación de películas chilenas, lo que pasa en Colombia, ¿no? Y eso pero acabas de decir que no pasa en Toronto, ¿no? Bueno, no, entonces, ahora claro, después de la pandemia, no, después de la pandemia estoy hablando. Después de la pandemia, bueno, y ¿no? eso, bueno, después de la pandemia. Estoy hablando, por eso, es que lo que pasa es que esa perspectiva que había antes es lo que puede cambiar de una manera lo que no había acá, ¿no? O sea, aquí la perspectiva no va a cambiar mucho porque aquí no teníamos la situación de Chile, ¿no? No, claro, por supuesto, por eso y en estoy cambio diciendo que tenemos aquí no había otra posibilidad, ¿no? Pero fíjate, sí, de hecho se plantea una serie de problemas, ¿no? La rentabilidad que es un... eso es fundamental, eso es fundamental en este asunto. Pero como te digo, ese problema era también anterior a la pandemia en nuestro país, ¿eh? La rentabilidad de los cineclubs, de un circuito alternativo, sí, ¿no? Pero por eso comenzaron a cerrar, ¿no? Mira, cada vez hubo menos. No, sí, claro. Compara lo que pasaba en pero los años en relación 70, con en eso, los años 80. eso, la posibilidad de potenciar justamente, ¿no? Estos espacios virtuales, ¿no? Más que un problema sería probablemente una vía de solución, ¿no? Porque igual ya no era rentable, ¿no? Es más barato, no hay tanto mantenimiento, ¿no? Y tienes mayor capacidad de visionado, ¿no? De parte del público, ¿no? Sí, pero todavía no están los mecanismos para crear una rentabilidad fija, ¿no? Eso sí, pero no había tampoco antes, pues, ¿no? Tampoco había. Pero no creas, por ejemplo, actividad teatral. La actividad teatral, no, esa es otra cosa. Estamos hablando de cine. Por ejemplo, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? No, sí. pero es que veamos el asunto del cine también en la perspectiva de la cultura. Yo estoy de acuerdo que ahí podríamos ver respecto a las soluciones, pero la situación del cine no era nada favorable, ¿no? Por lo menos este cine alternativo, ¿no? Sí, no. Y ahora no ha cambiado eso y en cambio se abren nuevas posibilidades. Sí, no sé. Ahorita más optimista que tú. Yo me acuerdo que respecto al cine regional, en algún momento yo era más bien pesimista, ¿no? Y tú eras el optimista, ¿no? Tú decías que se va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, pero que la pandemia, no, pero estamos hablando, yo estoy hablando ahora en relación con la pandemia, no estoy hablando, no, yo creo que la pandemia va a cambiar de un modo radical muchas cosas. Va a cambiar. ¿No? Va a cambiar. Sí. Evidentemente que se están fortaleciendo las formas de comunicación a través digitales y demás, pero por ahora no se ve que eso te permita rentabilizar nada, ¿no? Yo puedo contarte algunas experiencias cercanas y la verdad es que no, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Se formalice probablemente eso, ¿no? Hasta que estos pagos online se hagan más seguros y más formalizados, ¿no? Posible. Los festivales, por ejemplo. Yo quisiera ver el Festival de Cannes y sí pagaría por ver las películas en Cannes, ¿no? Sí, por supuesto. Y antes no podría ir a Cannes, ¿no? Bueno, ya de alguna manera ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido, Venecia sacó unas cuantas películas que podías ver por pago, ¿no? Pero esas son las fuertes, pues. Entonces, claro, ¿qué ponen ahí? Ponen carnecita, ¿no? Entonces la gente está dispuesta a pagar por esa carnecita, ¿no? Oye, antes de que nos olvidemos, celebremos que el Ministerio de Cultura ha declarado personaje meritorio de la cultura a nuestro compañero Gianfranco Anichini, que es un gran realizador de cortometrajes, un director de fotografía, editor, guionista, ¿no? Y que ha sido reconocido en su labor, además por sus cortos más famosos, ¿no? Que son Radio Belén, María del Desierto, ¿no? No vi en Nueva York. No vi en Nueva York, claro. Hombre solo. Y entonces es muy importante, ¿no? lo que ha ocurrido, ¿no? Porque reconocen al cine nacional un reconocimiento más a nuestro cine, ¿no? Una buena noticia la de reconocimiento de Gianfranco Anichini, cineasta tradición acá en nuestro país. Y bueno, vamos a dar por concluida la sesión de hoy día, agradeciendo a los tres, ha sido una sesión fabulosa, a nuestros amigos que han estado siguiéndonos por el Facebook de la Biblioteca Nacional. Queremos invitarlos a la mesa final sobre patrimonio audiovisual, que tendrá lugar próximo jueves, 29 de octubre, a las 7 de la noche igualmente. El tema que se presentará es las experiencias de preservación y difusión del patrimonio audiovisual en el Perú.
Para ello contaremos con Elisa Arca, curadora y gestora cultural, Gerardo Trillo, quien es el director de gestión patrimonial de la Biblioteca Nacional del Perú, y Pierre-Emile Bandur, el director de la audiovisual, fonografía y los nuevos medios de Perú. Bien, también los invitamos a nuestra función de Cineforum de la Biblioteca Nacional, que ha cumplido 10 años este año de transmisión virtual, que conversaremos con el realizador Rafael Polar a propósito del documental Lima Bruja. Próximamente estará accesible en redes sociales esta película. Muchas gracias a todos. Jorge, antes que haz un conversatorio de cineastas mujeres, si no te van a caer las mujeres. Tienes que considerarlas. Por supuesto. Listo. Muchas gracias a todos. Ok. Gracias a ti. Chao, Ricardo. Emilio. Chao, Nelson. Chao, Emilio. Chao, Ricardo. Chao, Jorge. Ok. Hasta luego. Chao, Jorge.